A ver si entendemos el tema de los errores. Ahí lo lento, ahí no. Nos vamos a referir específicamente a los errores que se producen en la medición. Eso es lo que nos importa, los errores que se producen en la medición. Al hacer mediciones, las lecturas que se obtienen nunca son exactamente iguales, aun cuando las efectúe la misma persona sobre la misma pieza. La misma pieza le decimos a la misma parte que estamos midiendo, con el mismo instrumento, el mismo método y el mismo ambiente. Eso se llama repetibilidad en medición. Si las mediciones las hacen diferentes personas con distintos instrumentos o métodos o ambientes diferentes, entonces las variaciones de la lectura son mayores. Eso se llama reproductividad. Cambiamos todas las condiciones, todo nos va a dar más errores. Esta variación puede ser relativamente grande o pequeña, pero siempre va a existir. En sentido estricto es imposible hacer una medición totalmente exacta. Por lo tanto, siempre se enfrentarán errores al hacer las mediciones. Los errores pueden ser despreciables o significativos, dependiendo, entre otras circunstancias, de la aplicación que se le dé a la medición. Los errores surgen debido a la imperfección de ¿qué? De los sentidos, de los medios está hablando del medio ambiente, de la observación, de las teorías que se aplican, de los aparatos de medición. Todas esas cosas dan errores o tienen errores, de las condiciones ambientales, de otras causas. Bueno, la definición de error, algunos la habrán dicho en la escuela cuando han ido a la secundaria. ¿Había alguna vez una definición de errores? ¿Ah? ¿Alguien habló de errores? No. En física hubo. Que tenés errores, ¿cuáles? Sistemáticos y accidentales, ¿cierto? ¿Esos errores le hablaron? ¿Ah? ¿Sí? Bueno, esos errores, el significado de la palabra error no es muy preciso, puesto con frecuencia autores diferentes lo emplean con sentidos diferentes. En sentido amplio puede considerarse el error como estimación o cuantificación de la incertidumbre de una medida. O sea, no estamos seguros de una medida. Cuanto más incierta sea una medida, tanto mayor será el error que lleva aparejado. Suele distinguirse dos tipos de errores, los sistemáticos y los accidentales. Eso cuando uno tiene que clasificarlo de forma general. A ver, los errores sistemáticos, ¿lo ven todo acá o no? ¿Sí? Como su nombre le indica, no son debidos al azar o a causas no controlables. Pueden surgir de emplear un método inadecuado, un instrumento defectuoso, o bien por usarlo en condiciones para las que no estaba prevista su uso. Por ejemplo, emplear una regla metálica a una temperatura muy alta puede introducir un error sistemático si la dilatación del material hace que su longitud sea mayor que la nominal. Vieron que traía la regla indicaba la temperatura, que era para lo cual había sido grabada la regla. En este caso, todas las medidas pecarán sistemáticamente por defecto, porque está dilatada la regla. ¿Está bien? El error podría evitarse eligiendo un material de coeficiente de dilatación bajo, controlando la temperatura a la que se mide. Medir temperaturas con un termómetro grabado en grados Fahrenheit, suponiendo por equivocación que está grabado en grados Celsius, introduce también un error sistemático en la medida. Es por la forma que lo estoy haciendo, no por el instrumento en sí. El error se evita en este caso socavando información sobre la escala del termómetro. Los errores sistemáticos no son objeto de la teoría de errores, realmente son equivocaciones que pueden y deben evitarse empleando métodos o instrumentos de medida correctos y adecuados a los fines que se desee obtener. Bueno, los errores accidentales estos son los que simplemente se llaman errores. Son los que se llaman errores en el sentido técnico de la palabra. Son incertidumbres debidas a numerosas causas incontrolables e imprevisibles que dan lugar a un resultado distinto cuando se repite la medida en condiciones idénticas. Los errores accidentales o errores propiamente dichos parecen frutos del azar y por ello reciben el nombre de errores aleatorios también. Los errores accidentales pueden ser debidos a la acumulación de muchas incertidumbres sistemáticas e incontrolables, o bien pueden provenir de variaciones intrínsecamente aleatorias a nivel microscópico.
En ambos casos el resultado es que las medidas de una magnitud siguen una distribución de probabilidad. El tema de la campana de Gauss, que vieron, tiene mucho que ver con el tema de errores, que puede analizarse por medios estadísticos. Aunque la presencia de los errores accidentales no puede evitarse, sí puede estimarse su magnitud por medio de estos métodos estadísticos. Bueno, vamos a clasificar los errores de medición de acuerdo al origen. De acuerdo al origen, el error puede hacerse una clasificación general. Errores causados por el instrumento de medición, causados por el operador, el que opera el instrumento, o por el método de medición que utilizan, errores humanos, y causados por el medio ambiente donde se efectúa la medición. Entonces, de acuerdo al origen, los vamos a clasificar. Errores causados por el instrumento o equipo de medición. Los errores atribuidos al instrumento pueden deberse a defectos de fabricación. No es posible fabricar instrumentos perfectos. Estos pueden ser deformaciones, falta de linealidad, imperfecciones mecánicas, falta de paralelismo, etc. Mientras mejore la calidad del instrumento, menor es este error, ¿no? El error instrumental tiene valores máximos admisibles establecidos en normas o información técnica de fabricantes de instrumentos. Hay normas para controlar los instrumentos, normas para controlar micrómetros de distinto tipo, normas para micrómetros exteriores, normas para micrómetros interiores, distintos rangos, también son distintas normas. Para un instrumento de rango grande tiene otra norma, no es la misma forma que para controlar un micrómetro 0.25. En un calibre también hay una norma específica para cómo controlarlo. Y pueden determinarse a través de calibración. O sea, calibración sería la acción con la cual controlo el instrumento y determino qué error tiene. Entonces tiene una tolerancia para ese error, y cuando ese error pasa a un determinado valor, el instrumento no sirve. A no ser que tenga una posibilidad de minimizárselo ese error. Por ejemplo, el error de ave del calibre con los dos tornillitos que tiene. Si se han aflojado esos tornillitos, capaz que uno lo ajusta y ya determinó y le sacó el error de ave alevoso que tenía cuando lo controlé. Esta es la comparación de las lecturas proporcionadas. Calibración es la comparación de las lecturas proporcionadas por un instrumento o equipo de medición contra un patrón de mayor exactitud, conocida tal como ven en la figura más adelante. En la otra figura aparece un calibre de altura con un patrón. Por ejemplo, ahí sale un calibre de altura que lo están patronando con un bloque patrones. Son un montón de bloques que se compran, ya lo vamos a ver el tema, se llaman bloques patrones o galgas patrones. Son distintas barritas con una altura específica con muy poco error. Son bastante caras y se utilizan para calibrar los instrumentos. Entonces uno, por ejemplo, en el rango de 8 instrumentos, en la norma te dice poner uno de esta medida, otro de esta medida, otro de esta medida, para verificar todo el rango del instrumento que error tiene en distintas alturas. Eso se arman, se apilan y se arma el sistema. Bueno, debe contarse con un sistema de contrastación que establezca, entre otros aspectos, periodos de calibración. Cada cuánto voy a calibrar el instrumento. Eso es de acuerdo al uso que se le da. Si yo tengo un calibre que lo utilizan 3 personas distintas, 8 horas cada uno, es una cosa. Si es un calibre que cada uno tiene uno, se está utilizando 8 horas al día. Mientras que se lo pasan, está trabajando 24 horas al día con el mismo instrumento. Se va a desgastar distinto, los periodos de calibración serían distintos, ¿está claro? Entonces los periodos de calibración hay que establecerlos según el uso que se le da. Criterios de aceptación. Todo esto tiene que ver con la ISO 9000, que lo hablamos antes, ¿no? Y responsabilidades para la calibración. Siempre, ¿quién calibró? Con el gancho, ¿quién calibra y quién controla al que calibra? Bien. Errores o sea que los errores debido al instrumento se sacan calibrándolo y verificando. Al calibrarlo uno puede corregir el instrumento para que siga sirviendo para medir, o si ya está, se da de baja porque el error no es admisible para seguir controlando con ese instrumento. Después, ¿qué otros errores hay? A través del operador o por el método de medición. El método de medición es cómo voy a decidir hacer la medición. Capaz que decidí hacerlo de una manera que no es la adecuada. Entonces, esa forma voy a tener más error que si lo mido en la forma adecuada. Entonces, ese sería por el método.
Muchas de las causas del error aleatorio se ven al operador. Por ejemplo, falta de agudeza visual, medio chica. ¿Ah? Descuido, cansancio. No es lo mismo un tipo si está 8 horas que lo agarraste fresquito en la mañana o a las 2 de la tarde cuando se está por ir. ¿Sí? Alteraciones emocionales, lo dejó la mujer, la amante, todo por ir. No sé, todo un problema. Todo eso influye. ¿Cómo hacer para reducir eso? Para reducir este tipo de errores es necesario adiestrar al operador. Lo capacito. Otro tipo de errores son debidos al método o procedimiento con que se efectúa la medición. El principal es la falta de un método definido y documentado. Si lo que hay que controlar es muy delicado, es mejor hacer un método y documentarlo, dejarlo escrito. Así que cualquiera que venga, Pepe Anguito u otro, todos van a seguir el mismo método. Entonces el error va a ser el mismo. En cambio, si cambian la forma de visión de uno a otro, tenés más posibilidades de que tengas errores debido al operador. Los errores mencionados en los siguientes párrafos debe conocerlos y controlarlos el operador. Primero, error por el uso de instrumentos no calibrados. O sea que el instrumento no está calibrado, o sea que no es fiable para medir. Entonces el operador lo debe conocer. El instrumento no calibrado o cuya fecha de calibración está vencida, así como instrumentos sospechosos de presentar alguna normalidad en su funcionamiento, no deben utilizarse para realizar mediciones, hasta que no sean calibrados para su uso. Para efectuar mediciones de gran exactitud es necesario corregir las lecturas obtenidas con un instrumento o equipo de medición, al cual se hayan detectado por problemas durante su contrastación o calibración, que es lo mismo. Error por la fuerza ejercida al efectuar mediciones. La fuerza ejercida al efectuar mediciones puede provocar deformaciones en la pieza por medir el instrumento o en ambos. Por ejemplo, una pieza de plástico la puedo formar por la fuerza que estoy haciendo con el instrumento. Por ejemplo, una pieza de goma eva, por ejemplo, la voy a deformar. Está claro, entonces hay que tener en cuenta la fuerza con la que lo estoy haciendo. Por lo tanto, es un factor importante que debe considerarse para elegir adecuadamente el instrumento de medición para cualquier aplicación en particular. Por ejemplo, acá sale un micrómetro que tiene un dinamómetro, ¿está? En el cual aparece en esa parte detrás del tope fijo, aparece una indicación de la fuerza con la que estoy midiendo. Entonces, para, por ejemplo, medir papel o cartón, tengo una fuerza determinada, lo veo con la fuerza y recién ahí controlo. Vienen calibres así como vimos antes en los calibres. Error por instrumento inadecuado. A ver acá. Antes de comenzar cualquier medición es necesario determinar cuál es el instrumento o equipo de medición adecuado para la aplicación a que se trata. Además de la fuerza de medición ya citada, deben tenerse en cuenta otros factores cuando voy a realizar la medida. Primero, cantidad de piezas por medir. Tengo que medir 10 piezas, tengo que medir 100 piezas, tengo que medir 5.000 piezas en un determinado tiempo. De acuerdo a eso elegiré un instrumento común, una máquina de medir o un instrumento con lo cual pueda medir mucho más rápido, o un método para medir más rápido. ¿Está claro? Tipo de medición, si es externa, si es interna, de altura, de profundidad, etc. Tamaño de la pieza y exactitud deseada. El tamaño de la pieza me va a dar el rango del instrumento, ¿está? Y la exactitud deseada, ¿qué exactitud quieren respecto de la medida de lo que yo estoy tomando? Yo voy a medir y eso lo voy a refrentar contra unos límites. Voy a tener un límite máximo o un límite mínimo, lo que se llama tolerancia de fabricación. ¿Está claro? De acuerdo a todo eso yo tengo que elegir el instrumento. Entonces, existe una gran variedad de instrumentos y equipos de medición, abarcando desde un simple calibre Piel-Rey hasta la avanzada tecnología de las máquinas de medir por coordenadas, de control numérico, comparadores ópticos, micrómetros láser, rugosímetros, etc. El instrumento a elegir está directamente relacionado con la pieza a medir. Por ejemplo, si queremos dimensionar piezas fundidas o forjadas, o sea, piezas en bruto, a las cuales no se las ha mecanizado, seguramente usaremos sin inconveniente un calibre Piel-Rey de la dimensión adecuada, puesto que las tolerancias de fabricación son amplias. Hay una pieza en bruto, capaz que me dicen más o menos medio milímetro. Está claro, porque estoy midiéndola en bruto, todavía no se ha mecanizado nada. O décimas, varias décimas de error. Si
por el contrario vamos a medir un perno patrón, un tornillo que es un patrón para controlar otras cosas, o en el caso de un conjunto es una pieza muy delicada, aunque su diámetro sea igual a las piezas fundidas o forjadas, usaremos un instrumento adecuado con su estricta tolerancia y ni siquiera utilizaremos un micrómetro exterior, pues no tendrá la exactitud requerida. En esos casos seguramente la tolerancia estará en milésimas y va a haber que usar un micrómetro en milésimas, un instrumento milesimal para ese caso. O sea, lo que está diciendo, depende de la precisión y la importancia de la pieza a la cual estoy controlando, el instrumento tiene que seguir una precisión de acuerdo a lo que me están pidiendo en la cota y el elemento de técnico. Se recomienda que la razón de la tolerancia de una pieza de trabajo a la resolución, legibilidad, sería lo que yo leo, o valor de mínima deducción del instrumento sea de 10:1 para el caso ideal y de 5:1 en el peor de los casos. ¿Qué dice esto? Por ejemplo, a ver, supongamos que yo tengo una pieza así, vamos, lo voy a hacer así para que entiendan que es redonda, ¿está claro? Sabemos que no se debe dibujar así. Bueno, tienen que medir de acá a acá, y acá les dice 30 milímetros más o menos 0,02. ¿Sí? Dice, la razón de la tolerancia, ¿cuál es la tolerancia? Dice 30, lo voy a medir con algo que mida profundidad acá, ¿o no? ¿Sí? Dice 30 más o menos 0,02. ¿Cuánto es la tolerancia? 0,04. Es la diferencia entre el valor máximo y el mínimo. El máximo va a tener 30,02 y el mínimo va a tener 29,98, ¿no es así? ¿Ah? La diferencia son 0,04. Esa es la tolerancia de la pieza. ¿Sí? El instrumento que tengo que usar acá dice, en el caso ideal sería 10:1 respecto a eso. O sea que lo ideal sería que el instrumento tenga un error de 0,004, ¿no es así? Ese sería ideal. Y después, en el peor de los casos, 5:1, o sea que sería 0,008. ¿Sí o no? ¿Ah? Entonces, esto sería lo ideal y esto lo máximo que me admite. ¿En qué andan esto? Y esto va a tener que ser con un micrómetro para medir esto. El instrumento tiene que tener esa relación respecto a la tolerancia que yo tengo. Van a tener que usar un micrómetro de profundidad y no un calibre de profundidad porque no le va a dar, ¿me entiendes? No le da la relación, o sea que tiene que estar 10:1 o 5:1. Y en el sumo, en un caso extremo, 3 veces. ¿Está claro? 3 veces y van a andar. ¿Está claro cómo es lo que dice ahí? En definitiva, cuando uno agarra un plano o una pieza, lo que sale acá, cuando sale acá en centésimas o en milésimas, ya sea 1, 2, 3 o 4, tienen que ir a un micrómetro. ¿Está claro? Cuando la tolerancia acá está en centésima, tienen que, hablemos si sale en milésima. En milésima también tienen que ir a un micrómetro milesimal. ¿Sí? Si salen décimas, pueden ir al calibre porque el calibre sirve para las décimas y no para las centésimas, para el error de ave. Ya lo hablamos, ¿eso se acuerdan? Sí. Cuando uno aprieta con el calibre, no quedan paralelas las mordazas y nunca va a servir para la centésima. Si sale en milésima, igual un micrómetro no cumpliría la relación. Sí, el milesimal sí. Sí, la... Sí, pero sería de sí, el milesimal sí. Porque estamos hablando del error del instrumento. Claro, el error del instrumento. El error propio que trae el instrumento. De una décima del milésimo. Claro, vos decís por el caso, por ejemplo, que te sacan que más o menos 0,002. Por ejemplo. Sí. Así. Vas a tener una tolerancia como 0,04, así. Claro. ¿Sí? ¿Ah? Entonces tener un micrómetro. 10 veces sería 0,0004. 5 veces sería 0,0008, así. No tengo ningún casi una acá. Un milesimal te va a dar. Claro. Es el error propio, no la apreciación. Sería el
el error propio sería 0,001. Claro, casi cero, una milésima sería casi. Ahí sería el caso que usted dijo 3 veces mayor. Claro, Sería la- exactamente. claro. Casi te da con 8 o se puede considerar una milésima. Acordate, micrómetro, ¿ah? Sirve para medir la micra, que sería eso. ¿Ah? Bien. Si no se usa esta relación, la tolerancia se combina con un error de medición y por lo tanto un elemento bueno puede diagnosticarse como defectuoso y viceversa. Cuando la razón antes mencionada no puede satisfacerse, por no contar con el instrumento adecuado se requiere, ¿qué me queda hacer? Repetir la medición, a ver que, por ejemplo, en este caso, tengo que decidir, no me queda otra. Tengo esto, no tengo micrómetros y tengo que decidir la medición. Sé que lo estoy haciendo mal.